Le damos la bienvenida al ingeniero José Israel Cuello, que ojalá pueda tratar una media docena de temas que le guardamos y que quizás tomen mucho tiempo. Pero vamos a comenzar. José Israel, buenos días. Buenos días, El, bonito, buenos días a todos. José, el defensor del pueblo. Eso es un atrabanco. Espérate, las Fuerzas Armadas Españolas tienen opiniones diferentes y se supone que ellos no tienen que tener ningún tipo de opinión. El Sol aporta a la Tierra el único elemento externo que viene del espacio, con la referencia a aquel señor que quiere ponerle un filtro. El tema de la circunvalación Jaina a Boca Chica. Más o menos lo manejamos el otro día, Vámonos pero con esas cuatro. Adelante. mira, lo del defensor del pueblo es un atrabanco institucional que tiene un origen en Suecia. Allá lo introdujeron en su orden constitucional, que dicho sea de paso, arranca de un regalo que le hizo Napoleón a su amante preferida, la que se la regaló, como hacía Trujillo aquí, a uno de sus generales, a Bernadotte. Esa es la dinastía que gobierna en Suecia. Es un gobierno dinástico, monárquico, con muchos pegamentos del mundo republicano, como todas las monarquías que sobreviven en el mundo, salvo la inglesa, que se preservó en una institucionalidad muy particular. Pero no hay por qué corromper los instrumentos del mundo republicano, que es el que tuvo su origen, su inspiración en la República Dominicana de Duarte, original, tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Norteamericana, y el poder creativo que tuvo la Constitución de la Nación Norteamericana. Ese poder tiene tres elementos que se compensan el uno al otro y se equilibran, que no se lo inventaron los dominicanos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El resto son agregados que no hay por qué institucionalizar. ¿Por qué incluir el defensor del pueblo cuando en la Constitución Dominicana la Procuraduría General de la República tiene el papel de representar al pueblo en el tribunal frente a la justicia? Es una parte del sistema judicial que está en la responsabilidad de la Procuraduría General de la República, y que el gobierno actual, por razones que todos conocemos, enalteció al proclamar el primer día de su juramentación la independencia de ese poder, que estaba muy mermada y muy desacreditada. Pero el defensor del pueblo no compensó las deficiencias de la Procuraduría General de la República, ni en ningún momento. El defensor del pueblo, en 10 años de existencia, no supo qué hacer, para qué servía. Ahí está su gestión bondadosa, simple, pero totalmente ajena a lo que se pretende ahora que sea. Entre los postulantes para dirigir la Defensoría del Pueblo, hay quien se ha atrevido a plantear que el presupuesto y las responsabilidades del defensor del pueblo sean semejantes, sobre todo el presupuesto, a los que tiene la Procuraduría General de la República y todo su aparato de fiscalizador, por eso se llaman fiscales, fiscalizador del aparato judicial, compensador del aparato judicial. De manera que eso es lo que hay que sencillamente revocarlo, recoger los bienes que tiene y ponerlo a disposición de bienes nacionales o de males nacionales, y olvidarse de eso, salvo el hecho que el creador de eso luego ha sido 10 años
presidente del Tribunal Constitucional. El tribunal que debe vigilar la fidelidad con la Constitución en el comportamiento del funcionario público. De manera que, dejémoslo ahí, no es necesario un defensor del pueblo y el aparato que eventualmente una persona más dinámica, más creativa, puede dar lugar a la creación de un paralelismo innecesario en la institucionalidad dominicana. Y eso hay muchísimos derivados del mismo tipo, y podría hablarse del papel de la bendita sociedad civil y de los pactos que tienen un origen semejante, de atrabancos no contemplados en la Constitución de la República, que pretenden ser órganos de poder en el país. Cualquiera puede tener derecho a crear una entidad y a opinar sobre ella, a opinar personalmente, opinar a nombre de la entidad, tener fuerza mayor. Pero el régimen corporativo se lo inventó Mussolini en Italia. Las corporaciones, o sea, los sindicatos, los entes patronales, los entes sociales, como factores del poder estructural del Estado. Eso fracasó junto con su creador. Era un hombre sumamente inteligente, hábil, y que si no se alía con Hitler en la guerra, probablemente hubiese mantenido un liderazgo en Italia que no ha podido mantener un concepto republicano traído por los cabellos, que ha funcionado con mucha debilidad y casi una caricatura de una república, con una inestabilidad institucional muy particular, muy compicua, muy propia de la Italia de 10 gobiernos en un año, por ejemplo. Porque el régimen parlamentario y el concepto revolucionario y el concepto republicano se enfrentan en instituciones que se anulan una con otra. Pero todo eso ha sido estudiado por los que conocen los elementos institucionales de tanto de las repúblicas como de las monarquías, como de los regímenes parlamentarios, tengan monarquía o no. Pero la República Dominicana, que no ha creado nada en términos institucionales, vive copiando de otras instituciones que han funcionado o no fuera del país, pero que son ajenas a la naturaleza del Estado dominicano proclamado desde su primera constitución. Ni a Trujillo se le ocurrió cambiar el elemento básico de la Constitución dominicana. Antes, al contrario, se sometía a él aparentemente con un rigor inexplicable. Hay que leer el libro de Galíndez, La era de Trujillo, donde se detalla año por año, periodo por periodo, esa fidelidad aparente de Trujillo al orden institucional establecido en la Constitución de la República. De manera que no hay que inventar, que creen todas las instituciones que les dé la gana. Pero, señores, participación ciudadana pide participación en el gobierno como cuota de poder por su acción en favor de un partido político. Habráse visto. Usted tiene derecho como institución a decir lo que le dé la gana. Eso lo respeta, la Constitución lo protege. Lo que usted no puede ser parte del poder simplemente porque opina. El periodismo, que es un elemento ajeno al orden institucional, que surge después del concepto republicano del mundo, no ha pedido una cuota de poder, no ha pedido una participación en el poder como tal. Y a periodistas ilustres que tenían una presencia política importantísima en un determinado momento de debilidad institucional, se le ofreció candidatura presidencial y dijo, no, mi papel está en el periodismo. Eso pasó con Rafael Herrera, en un momento en que Peña Gómez buscaba un candidato que pudiera de alguna manera enfrentar a Balaguer y no ser vetado por las Fuerzas Armadas y los americanos.
y le ofrece la presidencia de la República postulado por el PRD. Dice, no, mi papel es el periodismo. Es un concepto ajeno, si se quiere, con poder, pero ajeno a la institucionalidad. Yo no tengo méritos para ser presidente simplemente porque haya sido un buen periodista. Y hay gente de participación ciudadana que no tiene de ninguna manera el papel que ha jugado en el país, el periodismo, y particularmente Herrera en los peores momentos del régimen de Balaguer, que aspiran y consiguen una presencia institucional a nombre de ese poder extraño al elemento constitutivo de la nación dominicana. Se puede pasar muchos años, pero tenemos el caso de España, la llamada madre patria, donde la confusión entre la república y la monarquía sigue siendo, como dicen ellos, la materia pendiente, la asignatura pendiente. O sea, deben en la materia institucional. España ha pasado en 2 ocasiones ya de régimen monárquico que caduca por sí mismo. Tanto en la Primera República como en la Segunda, el régimen monárquico se desplomó. Bueno, la alternativa era crear una república que no tenía raíces. En las 2 ocasiones, la república fracasó también. ¿Que hubo factores externos que la hicieron fracasar? Sí, siempre esos factores externos existen. Sobre todo la historia, el origen de la nación. En los 2 casos fracasó la república, pero primero había fracasado la monarquía. Ahora se está descosiendo el pantalón otra vez. ¿Por qué? Porque el rey era un ladrón. Dejó de ser rey y ahora es emérito. Y ahora se discute de nuevo la debilidad de una monarquía que, teniendo la oportunidad que le dio Franco sobre todo, pero que le aceptó el mundo político larvado, donde es un factor indiscutible, la fuerza política más única, organizada en España frente al régimen de Franco, y a la cual se le murió en su cama el dictador, era el Partido Comunista. Y el Partido Comunista aceptó, bendijo la monarquía como un factor necesario para sacar al país de una dictadura que se había muerto en su cama. Esa fue la coyuntura. Así se produjo. El propio Partido Comunista, dirigido por Santiago Carrillo, le tenía miedo a tomar el poder y a que las fuerzas fácticas de carácter social, particularmente el ejército, reprobara su presencia en el liderazgo político nacional que se había ganado en la clandestinidad. No en la República. En la República el papel del Partido Comunista Español fue muy pobre, pero en la resistencia frente al régimen de Franco supo organizar los movimientos sindicales y otras fuerzas externas al poder que se mantuvieron vivas y se desarrollaron, no al nivel de liquidar la dictadura, porque la dictadura murió en su cama. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo el 30 de mayo de aquí, que Trujillo cae a balazo, a la caída, a la muerte de Franco, que fue en la clínica. Varios meses estuvo en la clínica entre la vida y la muerte, y el mundo atento. La sociedad española atenta, esperando a la muerte de él para ir a un futuro que no tenía claro. Y donde una coalición de fuerzas políticas estructuradas, unas más fuerzas y otras más debilidades políticas que fuerzas, se pusieron de acuerdo y le dieron curso a la monarquía que Franco había anunciado como su sucesora y alimentado como su sucesora. De manera que hoy, muertos esos factores que dieron lugar a una institucionalidad, si se quiere espuria, si se quiere sin razones y sin orígenes propios de la construcción nacional, hoy todo está débil, hoy todo está pobre
Los líderes políticos no se conocen entre sí. Los nombres hay que averiguarlos para saber qué importancia tienen. No existe un liderazgo político coherente y mayorías definidas. Se fragmenta el ejército, se fragmenta la nación. La monarquía pierde prestancia e importancia por el papel de la monarquía misma en la tutela de un proceso en que tuvo muy pocos méritos. Y España se despacha entre la revista Hola y Messi ganando 555.000 millones de euros en un contrato que tiene en este momento deslumbrado a una España quebrada. Volvamos a aterrizar en nuestro país y en el tema energético. Hay una verdad clara, pero que no es tan clara para muchos. La Tierra solamente emite hacia afuera una serie de elementos resultado de su traslación y de su rotación. Pero desde fuera solo recibe el Sol. El Sol garantiza el proceso vegetal y la vida. La fotosíntesis es la mezcla de procesos de sol, iluminación, calor y agua. La garantiza el Sol. Es el Sol que garantiza el mundo vegetal. Y el mundo vegetal ha garantizado, junto a los elementos naturales de la Tierra en su origen, la vida. Que esa vida pueda existir en otros planetas. La lógica de cómo se formó la vida en la Tierra dice claramente que puede existir en otro sitio donde hayan condiciones semejantes que permitan la vida tal y como la conocemos. ¿Qué es la vida? El ser autónomo. Se distingue un hombre de una piedra en que el hombre se mueve, el hombre piensa, el hombre determina, el hombre tiene ideas. Y antes del hombre, los elementos que lo precedieron y que en la evolución dieron lugar al hombre. De manera que con ese concepto claro y con pruebas prácticas ya hechas en la Tierra, en nuestra Tierra, debemos pensar que la energía solar es la energía de la vida dominicana. Es el elemento que puede garantizar una energía absolutamente autónoma sin factura petrolera, para significar todo lo que ella significa. La factura petrolera en la República Dominicana, hay momentos en que no ha sido posible pagarla, en que se ha convertido en una deuda pública permanentemente creciente y que en gran medida sigue siendo con disimulo. El Sol puede garantizar toda la energía de los días. Las de las noches necesitan una acumulación. Esa acumulación de energía se puede generar utilizando excedentes calculados de producción de energía solar para producción de hidrógeno. El hidrógeno simplemente se puede producir por la descomposición del agua en sus dos componentes a través de la energía. ¿Cuáles son los costos? Bueno, nosotros tenemos dos costos que hay que calcularlo claro, porque tenemos dos monedas. Hay dos monedas que determinan sobre la vida dominicana. Pero el costo de la energía dominicana de hoy es totalmente un costo en dólares que no producimos, o que sí producimos, son necesarios para otros usos compensatorios de las necesidades de valores, de factores externos para la producción y la vida dominicana. O sea, hay que comprar con dólares lo que no somos capaces de producir. Pero ya somos capaces y siempre hemos sido capaces, lo que no existían los instrumentos técnicos para aprovechar, de con el sol producir toda la energía necesaria. Y los excedentes de producción energética en los días, gastarlos en la producción de hidrógeno y ese hidrógeno como gas
que siga produciendo la energía compensatoria. El razonamiento es muy simple. No hay que ser ingeniero, no hay que tener conocimientos extraordinarios del bien y del mal. Sencillamente utilizar esos recursos que de más en más se van utilizando. Hay empresas, hay innovadores que van en camino de eso. Pero hay que hacer conciencia, porque hay que estar hablando de cambiar el sistema de producción de energía térmica de Punta Catalina, que es un desaguisado, que fue un disparate en todos los sentidos, pero que es un disparate que hay que convivir con él, porque hay que pagarlo. Ha endeudado al país, todavía no se ha terminado plenamente su puesta en marcha. Ha estado en este gobierno más tiempo parada una de las generadoras, de las dos que la constituyen, sin que nadie sepa quién es responsable, al mismo tiempo que se está haciendo un juicio sobre los fraudes de Odebrecht en el país, y eso ni siquiera aparece en el proceso. Bien, pero así lo montó el gobierno anterior, para que pase el tiempo y se cumplan los 10 años para algunos, que ya se van a cumplir pronto, y no los toque el brazo de la justicia. Pero es una digresión eso, válida. De manera pues que todos los esfuerzos que la autoridad debe hacer y que la prensa debe manejar deben hacerse en favor de utilizar un sol que además por la posición geográfica del país es más generoso con nosotros que en otras zonas del mundo. Hay que decir que solo con una parte del lago Enriquillo cubierta de paneles solares, la República Dominicana puede producir toda la energía que necesita para su operación como Estado moderno. Eso es el motor de la nación en términos energéticos, en términos precisamente energéticos. Ahora, ¿cómo producirlo? Si se produce toda la energía en el lago Enriquillo, hay que hacer líneas muy largas para transmitir la energía. No se puede producir en un solo sitio porque las líneas consumen, dispersan una parte de la energía producida en la transmisión. Es necesario producir en distintos sitios y particularmente sobre las tierras áridas y sobre las superficies mojadas de las presas. No es contradictorio con que haya pesca en esas mismas superficies e incluso haya turismo. No hay ninguna contradicción. La energía solar en la superficie de los lagos ya se está produciendo, particularmente en Japón. El que lo quiera me pide y yo le paso documentos sobre eso. De manera pues que hay que dirigir la investigación y el proceso de inversiones en el país en ese sentido. Y reitero, hay quien lo está haciendo ya porque está en el sector energético y no opina, sino que hace. Y es necesaria la opinión, pero sobre todo es necesaria la acción. Y hay que aplaudir a quien lo está haciendo, a quienes lo están haciendo. Ese es el camino. Es por ahí que debe ir y dejarse de estar inventando y hacer licitaciones de producción energética condicionándola a un determinado criterio. La licitación debe ser incluyendo un criterio tecnológico de la producción energética y medir, valorar ese elemento a la hora del conocimiento de la licitación, que es el papel del Estado. Yo creo que, salvo dejar constancia de que las vacunas siguen sin llegar al país, sobre lo cual se ha dicho en estos días que en el contrato se estableció, y yo reconozco que no lo tuve en cuenta, reclamar que siguen sin llegar, que se estableció en el contrato que es a partir de marzo que nos toca a nosotros en la cola del suministro de vacunas, sobre los cuales el Estado Dominicano pagó por adelantado
una suma importante. Es lamentable que en Puerto Rico, estado que no tiene la formación institucional que tiene el Estado dominicano, así sea sobre los papeles, el pedazo de papel de la Constitución, es un país que ahora ya reclama con más fuerza ser Estado de la Unión Norteamericana, ya se está vacunando al mismo nivel que Estados Unidos, aunque todavía Puerto Rico sea un Estado a medio talle. Bien, menciona Puerto Rico por la cercanía. En Cuba, donde la relación de odio y amor entre la Unión Soviética y Cuba se mantiene, se está vacunando ya con la vacuna soviética o la vacuna rusa. En la República Dominicana no se ha comenzado a vacunar y la situación es dramática en los hospitales, como en el mundo entero, porque hay que decirlo y reiterarlo, la pandemia está en su punto más alto de contaminación en el mundo entero. Los hospitales no dan abasto en Estados Unidos, en España, en Inglaterra. Inglaterra y Estados Unidos son los países que llevan las ventajas mayores en la cantidad de muertos y en la cantidad de muertos por unidad, por cantidad poblacional. Claro. Probablemente Bélgica tiene también una cabecita buena ahí, pero Bélgica es un paísito muy pequeño. Sí, sí. Y eso que Estados Unidos fue dejado por el señor Trump con el récord de cantidad de muertos y de cantidad de infectados por la pandemia, lo que demuestra su habilidad como gobernante. Bueno, y el último presidente o uno de los presidentes que minimizó lo que era la importancia de dar seguimiento cercano a la pandemia, precisamente López Obrador está ahora mismo enfermo, un hombre que se había confiado a unos ensalmos indígenas para no contagiarse, pero... Ese es un pobre diablo, no lo juzgues. No, usted lo definió una vez como dice que se obró el niño. Eso está bien, es la frase. Gracias, gracias, ingeniero. Será hasta el viernes. Gracias a ustedes por darme este espacio de pensamiento libre. Gracias a usted, bye. Vamos a una pausa.